Hola, soy Marta, esto es No Solo Clásicos, hoy os traigo el resumen de lecturas del mes de noviembre, es un resumen parcial, os voy a hablar de 4 novelas, pero he leído más, lo que pasa que ya os he hablado de esas novelas que leí en noviembre. O voy a hablaros en otros vídeos. Os explico, vengo con la libretita porque si no, no me acuerdo de todo. Leí 100 años de soledad en una lectura conjunta, pero a 100 años de soledad le voy a dedicar un vídeo en solitario. Lo mismo ocurre con La Odisea, que terminé de leerla y también le voy a dedicar un vídeo en solitario. Releí Aura y Si una noche de invierno, un viajero, pero yo hablé de estas dos novelas en los vídeos sobre los narradores en segunda persona. Y leí Hielo de Anna Kavan, pero también hablé de esta novela ya en el vídeo de libros para el apagón. Así que me quedan solamente 4 libros para hablaros de ellos en este resumen, ¿no?, del mes de noviembre. Pero bueno, simplemente que sepáis que he leído más. Bueno, he leído más que hace años que no leo tanto en un mes. Normalmente yo suelo leer una novela, dependiendo de las páginas, ¿no?, pero una novela a la semana aproximadamente. Bueno, a lo que iba, vamos a hablar de las 4 novelas, vamos a empezar ya, pero lo que sí quería comentaros es que estas novelas todas son recomendaciones vuestras, me habéis dejado las recomendaciones en comentarios en el canal, me sorprendieron lo muchísimo que me gustaron todas, porque no siempre, por mucho que te recomienden una gran novela, tiene por qué gustarte, entra mucho también la subjetividad de cada uno, pero estas 4 me han gustado muchísimo. Voy a hablar de ellas por orden cronológico, de las primeras que empecé leyendo en el mes a las últimas que leí. La primera es Berlin-Alexanderplatz de Alfred Döblin, la gran sorpresa para mí, porque no había oído hablar de esta novela. No había oído hablar de esta novela, la verdad. Sí que me sonaba haber leído en alguna parte el apellido del autor, pero tampoco tengo muy claro si sé que lo he oído o creo haberlo leído en alguna parte. La cosa es que a mí esta novela no me sonaba de nada, me la recomendaron, me llamó mucho la atención, sinceramente, así que dije, bueno, voy a leerla. Con tanta suerte que en la biblioteca la encontré y ese mismo día me la traje para casa. Y qué sorpresa mayúscula. Suelen compararla por lo que tiene de experimental con el Ulises de James Joyce, pero que por favor nadie se eche atrás a la hora de leerla, porque a mí el Ulises de James Joyce me resultó muy complicado de leer y sin embargo esta novela la disfruté muchísimo. También es cierto que eran edades distintas, que el Ulises lo leí hace 20 años, tenía menos lecturas a mis espaldas, era más joven, quizá no era el momento. Tal vez si leo ahora el Ulises pues me guste mucho más, o no lo sé. La verdad es que no tengo muchas ganas de releerlo para salir de la duda. Yo creo que ya lo he leído una vez en mi vida y que yo ya cumplí. Döblin, el autor de Berlin-Alexanderplatz, era alemán y judío, pero no se sentía ni alemán ni judío. Decía que era un ciudadano del mundo y que además su única patria real eran los niños y los locos. Trabajó durante muchos años como psiquiatra en Berlín, en Alexanderplatz, este barrio obrero y pobre de Berlín Este, y ahí es donde fue conociendo a personajes que después a él le servirían para construir estas novelas con estos caracteres tan profundos y tan interesantes. El autor había escrito más novelas, pero su gran obra maestra es Berlin-Alexanderplatz, que de una manera absolutamente inexplicable para mí, me imagino que para todo el mundo, tanto el autor como la novela han pasado sin pena ni gloria y hoy nadie habla de ellos. Y sin embargo, yo cuando leí la novela tenía la sensación de que estaba leyendo un clásico con mayúsculas, una de estas obras que merecen ser reconocidas como otros clásicos alemanes o como otros clásicos de otras nacionalidades. Yo al principio pensé que Berlin-Alexanderplatz era una novela que hablaba de la ciudad de Berlín. Y me equivoqué, no va por ahí la cosa. El protagonista es Franz Biberkraft, un hombre que no tiene oficio ni beneficio, aunque sí se sabe que durante un tiempo trabajó como peón de albañil. En una noche, absolutamente borracho, mata a su novia, a la que llevaba ya un largo tiempo prostituyendo. Fue a la cárcel durante 4 años y la novela comienza en 1928, cuando él sale de la cárcel. Por lo tanto, estamos en la República de Weimar, o sea, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Alemania, pues imaginaos, ¿no?, sumida en una pobreza terrible, ahogada por
por los tratados a los que se había visto sometida después de la Primera Guerra Mundial, con esa sensación de pobreza, de humillación y de necesidad de alguien que salvara a la nación, y de repente, por desgracia, surge la figura de Adolf Hitler y una gran parte de Alemania considera que él es el Salvador, el Mesías que estaban esperando. Pero esta novela no llega hasta ese momento, sino que está entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. 1928. Alemania empobrecida. Un hombre como Viberkopf sale sin pena ni gloria de la cárcel, quiero decir, no con una mano delante y otra detrás, no tiene cómo ganarse la vida, pero él sale con el convencimiento, con el inocente convencimiento de que él en adelante va a ser un hombre honrado. Y cuando vas leyendo la novela, tú te estás dando cuenta, yo por lo menos cuando acabé la novela me di cuenta de que los 4 años que pasó en la cárcel no fueron el castigo para este hombre. El castigo empieza el día que él pisa la calle, el día que es libre de nuevo y todo lo que le espera en adelante. La historia es un poco compleja en su estructura, pero realmente el tema y la historia en sí es muy sencilla. No así los personajes, no así el narrador y mucho menos la estructura. Para que os hagáis una idea, aquellos a los que os dan sarpullidos cada vez que alguien os cuenta un spoiler, está lleno de spoilers la novela. Hay una introducción donde ya te dicen todo lo que va a pasar. No en detalle, porque los detalles luego los vas conociendo, pero sí te dicen todo lo que va a pasar. Y es más, en cada pequeño fragmento, porque realmente no se divide en capítulos, sino como en fragmentos, que no sé cómo llamarlo de otra manera, en cada pequeño fragmento, al inicio, hay también un breve resumen de lo que vas a leer en ese fragmento a continuación y que te van a contar o te lo van a desarrollar más, digamos. Pues como os digo, la historia sí es sencilla, pero los personajes son complejos. A mí, de hecho, la manera en la que trata Viberkopf y cuando habla de los delincuentes y demás, a mí me recuerda muchísimo a Bertolt Brecht, muchísimo este autor. Y bueno, es que a mí Bertolt Brecht me gusta mucho, no sé si lo había dicho alguna vez en el canal. Hay veces, hay autores que nombras constantemente porque por lo que sea salen en, iba a decir la conversación, pero no conversamos, esto es un poco unilateral, pero bueno, para entendernos, ¿no? Salen un poco cuando hablo, y otros como Bertolt Brecht, que me gusta muchísimo y tengo muchas obras de él por ahí, no habían salido. Bueno, a mí me gusta mucho Brecht. ¿Qué más quería comentaros sobre la obra antes de meterme con el narrador? Porque claro, el narrador es lo que a mí realmente me llama la atención. No, yo creo que ya podemos hablar del narrador, si os parece, que es lo que a mí me interesa de verdad. El narrador es ambivalente, va cambiando según las necesidades de la novela. Hay veces que habla con el lector, que se dirige a nosotros, nos habla, nos comenta, nos previene de cosas, ¿no? Nos anuncia que va a ocurrir algo en el futuro, luego conoce el futuro. A veces se aleja, es casi omnisciente. Otras veces no es del todo omnisciente, pero sí se mete en la conciencia del personaje y sufre con él por lo que piensa y por lo que siente. Y hay un momento en el que se convierte en una especie de Pepito Grillo o conciencia de Viberkopf, del personaje principal, y debate con él. Y vemos ese debate, y estamos leyendo ese debate, cómo se defienden los dos, cómo los dos entablan o quieren, mejor dicho, hacer valer su punto de vista. Y entablan largas conversaciones. Es un narrador realmente muy interesante. A mí esta obra, para mí es un sobresaliente absoluto, yo creo que es un clásico alemán. Me sorprendió muchísimo no saber nada de ella. No quiero decir yo que conozca y que haya leído todas las grandes novelas, ya quisiera yo, ¿no? Pero sí es cierto que aunque no las haya leído, las grandes novelas de Occidente, porque en Oriente estoy mucho más perdida, sí me suenan de haberlas oído alguna vez, pero Berlín Alexanderplatz no, o si alguna vez me la nombraron o lo vi en alguna parte, se me olvidó. Entonces agradezco enormemente la recomendación. Voy a dejar por aquí las personas que me lo fueron recomendando. Lo agradezco de corazón. Además, como las recomendaciones que me vais haciendo y voy leyendo me gustan tantísimo, me anima a seguir leyendo más recomendaciones. Por eso cuando acabé Berlín Alexanderplatz, automáticamente dije, ¿qué otra recomendación voy a leer? Y entonces, claro, lo tuve ya, muy claro y meridiano, qué es lo que iba a leer. Mi siguiente lectura fue Los adioses de Onetti, el inmenso narrador uruguayo, uno de mis autores favoritos de la literatura universal. Conocía la existencia de esta novela, pero no la había leído, es una novela muy breve. Es muy compleja, tiene muchas capas y como era breve la leí 2 veces para ver si podía sacarle un poco más de jugo, digamos, ¿no? Si tenemos que resumirla de una manera muy superficial, diríamos que Los adioses trata sobre un tuberculoso
que es un antiguo jugador de baloncesto muy famoso, que bueno, ahora padece tuberculosis y ha ido a un sanatorio especializado en tuberculosis en un pueblo, en una pequeña ciudad de la montaña, ¿no? Digamos que eso es un poco la simplicidad máxima a la que podemos reducir los adioses, pero los adioses es muchísimo más que todo eso. Los adioses tienen un narrador muy particular y una composición muy particular, porque no podemos fiarnos absolutamente de nada. El narrador de los adioses es un almacenero, un hombre que está en un almacén y que ve el mundo a través de ese almacén y observa al tuberculoso, para entendernos, a través de ese almacén. De manera que él lo ve pasar por delante de la cristalera de su negocio y se hace una composición del lugar. Empieza a inventarse la historia de este hombre, porque él, a raíz de lo que él ve y también de un enfermero que de vez en cuando entra en el almacén y le cuenta alguna cosa. Todo el mundo, nadie lo conoce a fondo, él no se deja conocer y la gente observa desde fuera y hace su composición del lugar, de quién es, de qué es lo que le está ocurriendo, de cómo se comporta, de por qué se comporta así, a raíz de lo que observan. Lo que no nos damos cuenta, o sí nos damos cuenta al final, es que cuando no conocemos a alguien, aquello que suponemos de esa persona habla más de nosotros que de la persona en cuestión. Entonces, este narrador en primera persona, testigo muy parcial de la historia, es el almacenero. Lo ve pasar por delante de su escaparate, entra de vez en cuando y cruza pocas palabras con él. Y lo que sabe es que este hombre recibe cartas de dos mujeres distintas. Una carta está mecanografiada y otras cartas vienen escritas a mano. Él también responde a esas cartas y que en un momento determinado esas dos mujeres lo van a visitar. Con una se queda en el sanatorio y para estar con otra alquila un chalet en el pueblo, que además pregunta qué chalet puede alquilar y demás. Ahí lo ven pasando de camino al chalet con botellas de alcohol y con cartones de tabaco. Claro, es un tuberculoso, se supone que tendría que cuidarse más, entonces asume que bebe en soledad, que fuma en soledad en ese chalet, y todo lo que nos dicen sobre ese tuberculoso son suposiciones de este hombre, ¿no? Del hombre que está en este establecimiento, en este almacén. ¿Qué ocurre? Que la grandeza que tiene Onetti es que nos obliga a participar. Participamos en la historia. Sabemos que no podemos creernos lo que está diciendo el almacenero porque son solo elucubraciones. Entonces nosotros mismos hacemos nuestras propias elucubraciones porque algunas de las ideas que expone este narrador pues son creíbles. Tú piensas, bueno, puede tener sentido que haga esto por este motivo, pero otras te parecen un poco absurdas y tú creas tus propias posibilidades. Quizá lo haga por esto, quizá lo haga por lo otro. Y cuando llegas al final, el autor simplemente te da dos pinceladas que desbaratan no solamente todo lo que ha opinado o todo lo que ha pensado sobre el tuberculoso es el almacenero, sino lo que tú como lector has ido construyendo en tu cabeza. Esto me recuerda un poco a la teoría inglesa de los lectores cómplices, ¿no? Esta teoría de la crítica inglesa de los lectores cómplices. Es decir, cuando el lector se convierte en cómplice porque tiene que crear la historia, porque el narrador no solamente no es fiable, sino que no te está construyendo la historia de una manera sólida, luego te ves tú obligado a construir la historia con los pocos datos que vas teniendo. Cuando acaba la obra y algunas de las cosas que habías pensado se te desbaratan, tú piensas que no solamente es almacenero, mira con su mirada burguesita y no, es que no sé cómo decirlo, y me sale la palabra cateta, ¿no? Cateta, no sé, llena de prejuicios, sino que tú has estado haciendo lo mismo. Y como tú has estado haciendo lo mismo, esa crítica que tú le hacías en tu pensamiento al almacenero por llegar a esas conclusiones sobre el tuberculoso, ahora te la tienes que hacer a ti. Y esto me recuerda muchísimo a una película, una serie que vi hace muchos años en la que el protagonista era Toulouse-Lautrec. Entonces, había un actor que hacía el papel de Toulouse-Lautrec
se estaban exponiendo unas obras de Toulouse-Lautrec en un local, no sé exactamente dónde, y había dos señoras muy escandalizadas viendo un cuadro, ¿no?, a tamaño casi real, donde una mujer estaba con media espalda desnuda y un hombre con la mano en la cremallera de su vestido. Entonces una mujer le decía a la otra: qué escándalo, qué vergüenza, fíjate, esto es una impudicia, es un hombre desnudando a una prostituta, ¿cómo pueden tener esto en un lugar decente y demás? Entonces Toulouse-Lautrec, que la escuchó, se le acercó y le dijo: no señora, no es eso lo que dice el cuadro, realmente es un matrimonio, ambos están casados, están preparándose para ir a la ópera, y como ella es incapaz, su doncella no está ahí en ese momento, es incapaz de cerrarse la cremallera sola, su marido la está ayudando. Las mujeres se quedan un poco sorprendidas mirando a Toulouse-Lautrec, y Toulouse-Lautrec le dice: es que la porquería siempre está en el ojo del que mira, no en lo que se mira. Y entonces esto me recordó a esta novela, que nosotros estamos mirando esta historia con el ojo lleno de porquería, es decir, nuestros propios prejuicios hacen que pensemos que la historia del tuberculoso es una, que la relación que tiene con esas mujeres es esa, que lo que está ocurriendo en esas escenas es eso exactamente, y luego nos quedamos asombrados porque en muchas cosas estamos muy equivocados. Por lo tanto, me parece una obra que en la superficie nos cuenta la historia de un tuberculoso y que es muy cerrado en sí mismo, no se deja conocer, y hay un hombre que le resulta interesante y entonces empieza a fabular sobre su vida. Eso digamos que sería la capa externa. Luego la capa más interna, yo creo que aquí Onetti, porque además es un tema muy de Onetti, lo que está realmente investigando, lo que está intentando transmitir es la relación sumamente estrecha que hay entre la obra artística y el lector como consumidor de esa obra y como persona que interpreta la obra. Es decir, entre la obra y quien lo interpreta hay una relación muy estrecha, y la interpretación de la obra habla más de quien la interpreta que de la propia obra. No sé si me he explicado porque parece un trabalenguas. Otro de los temas que aparece y que es muy de Onetti es las historias de amor que no son fáciles, historias de amor que no se pueden llevar con cierto realismo, con cierta tranquilidad, que siempre hay algo muy extremo que separa a los amantes o que les hace muy difícil llevar adelante esa relación. Y claro, cuando llegas a este tema, a mí me resulta imposible no pensar en mi adorada poeta, también uruguaya, Idea Vilariño, que fue amante de Onetti durante muchísimo tiempo. Tuvieron una relación muy complicada, creo que durante gran parte de la relación él estaba casado, probablemente durante toda la relación, ahora no lo tengo muy claro. Eran relaciones de ida y de venida, se admiraban profundamente, se deseaban muchísimo, pero no podían estar ni juntos ni separados, ni contigo ni sin ti, ni contigo porque me matas, ni sin ti porque me muero, ¿no?, como decía la copla. Hay un momento, cuando es el final de la relación, que esto lo cuenta Idea Vilariño, en el que, bueno, este es un momento un poco de cotilleo literario, pero como son dos artistas, pues, y además influye en su obra, pues, en fin, vamos a cotillear un poco sobre Onetti y Vilariño, ¿no? Ella cuenta que era muy difícil encontrarse, tenían una correspondencia muy abundante, pero no era tan habitual que ellos pudieran encontrarse y pues pasar un rato juntos. Estaban juntos esa última vez que lo estuvieron, y entonces ella recibe una llamada o algo así, no lo recuerdo muy bien, pero era algo muy urgente y ella debía irse, y él no lo entendía. No lo entendía porque la amaba de una manera posesiva y absorbente, ¿no? Y él dijo: si sales por esa puerta nunca más volveremos a vernos. Y ella creyó que no podía ser en serio, porque el motivo que le hacía alejarse en ese momento era un motivo como muy grave, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a entender eso? Pues fue cierto, la relación se acabó. Entonces, Idea Vilariño, a raíz de esa ruptura ya para siempre, escribe un poema que se titula Ya no, y que me gustaría, si no os importa, leéroslo porque es impresionante. Es un poema hecho desde la desolación de que se haya roto una relación amorosa que para ella, y también para Onetti, pero que para ella era tan capital en su vida, ¿no? El poema, ya os había dicho, que se titula Ya no, y dice así: ya no será, ya no viviremos juntos, no criaré a tu hijo, no coseré tu ropa, no te tendré de noche, no te besaré al irme, nunca sabrás quién fui, por qué me amaron otros, no llegaré a saber por qué ni cómo nunca, ni si era verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni quién fui para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar.
Ya no soy más que yo para siempre, y tú ya no serás para mí más que tú. Ya no estás en un día futuro. No sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca como esa noche. Nunca. No volveré a tocarte. No te veré morir. Bueno, maravilloso. Maravilloso. Algún día tendré que hablar de Idea Vilariño y de lo que supuso para mí toda su poesía. Mi lectura favorita de este mes ha sido De ratones y hombres, de John Steinbeck. A este autor lo había leído hace muchísimos años cuando estaba en el colegio, me habían mandado leer La Perla y me quedó la sensación de que era un autor... es que no sé, tampoco tenía una imagen, realmente no tenía una idea del autor. El problema fue que cuando yo leí La Perla me conmocionó de tal manera, me supuso una tristeza tan grande, que es como que se me quitaron las ganas de volver a leerlo. Me recomendasteis, se me recomendó en este canal leer De ratones y hombres y ha sido mi mejor lectura del mes con diferencia. De hecho, me da muchísima pena haber tardado tanto en llegar a John Steinbeck. Es muy corta la obra de Ratones y hombres. No os puedo decir lo muchísimo que me ha gustado. Es la historia de dos trabajadores rurales, dos jornaleros que van juntos de un lado para otro buscando trabajo en las distintas explotaciones, ¿no? Me sale granjas, pero no eran granjas, o bueno, sí, granjas. Ellos trabajaban como jornaleros. Son George y Lenny. No tienen relación entre ellos, supuestamente son amigos, realmente se conocen desde que eran pequeños y George no siempre había sido bueno con Lenny. George es inteligente, es... digamos, sí, es la cabeza pensante, ¿no?, de la pareja. Y Lenny es muy grandote, muy fortachón, pero tiene la mentalidad de un niño. Sí, es como un niño pequeño, hay que cuidarlo mucho, se mete en muchos líos. De hecho, ellos están buscando trabajo nuevo porque en el antiguo trabajo él se había metido en un lío sin mala intención, porque no tiene mala intención, pero se metió en un lío. La cosa es que a Lenny le gusta muchísimo acariciar cosas suaves y suele acariciar ratones, por ejemplo, o conejitos, sobre todo son los ratones, ¿no? Pero como tiene mucha fuerza y no mide su fuerza, pues a veces lo que lleva son ratones muertos en el bolso y los va acariciando y George le riñe para que los tire. De ahí viene el título de Ratones y hombres. George tiene paciencia con él, aunque le dice cosas muy crueles como es terrible vivir contigo, sería mucho más fácil vivir sin ti y un montón de barbaridades, pero en el fondo quiere muchísimo y cuida muchísimo a Lenny. Ya os digo que no siempre fue bueno con él, de hecho como tiene esa mente infantil y no ha crecido, es como un niño pequeñito, pues él cuenta que hubo momentos en los que era cruel con él, pero algo ocurrió y entonces él cambió con Lenny y desde entonces lo protege y lo cuida y lo lleva a todas partes. Tienen un sueño juntos, aunque realmente el sueño es de Lenny y como lo tranquiliza tanto, George se lo repite una y otra vez hasta el punto de que se ha convertido en el sueño de los dos. Yo creo que al principio George consideraba que este sueño era imposible, pero de tanto contárselo a Lenny acabó creyendo que sí, bueno, que era posible que eso les ocurriera a ellos. El sueño es vivir en una granjita, en una granja que sea de ellos, trabajar para sí mismos su propio terreno. Y siempre le está contando a Lenny, sobre todo cuando se pone nervioso o cuando está triste, pues le cuenta para que se le olvide esa tristeza, cómo sería esa granja, que tendrían animalitos, que él podría cuidar los animales y demás. Es una historia preciosa de amistad entre dos hombres. Se ha dicho que igual era una historia de amor homosexual. En ningún momento hay una idea semejante. Yo no veo esta idea en la novela y de hecho yo creo que destrozaría de base lo que para mí John Steinbeck está queriendo explicar a través de esta novela, y es que nadie entiende la relación entre George y Lenny, que no son familia y van juntos a todas partes, porque la sociedad capitalista, la sociedad de la América de los años 30 es una sociedad profundamente individualista y nadie entiende que vayas con una persona que no sea de tu familia y encima un chico que haya nacido pues con ese tipo de problemática, porque es como un niño pequeño al que tienes que cuidar en todo momento porque se mete en muchos líos. Así que ellos llegan a inventar que son primos o algo así, que son familia, porque así no tienen que dar explicaciones, pero realmente lo que son amigos. Y entonces hay un momento que es muy, muy tierno y que
lo recuerdas cuando acaba la novela y te da mucha tristeza, que es cuando George le dice a Lenny se lo repite a George: nosotros no somos como los demás jornaleros, ellos no tienen nada, no tienen a nadie, por eso trabajan como mulos todo el mes y luego lo gastan todo en vino y mujeres. Nosotros nos tenemos el uno al otro, a los demás no les importan a nadie, pero nosotros tenemos a alguien al que le importamos, ¿no? Y es muy bonito porque van juntos. Estamos en la América después del crack del 29, el país entero vive una crisis terrible, pero se nota también muchísimo en el mundo de la agricultura, evidentemente, y vamos viendo pues una historia, una solidaridad, una historia de afecto muy profundo entre dos seres humanos. Pero la tristeza de la novela, la gran tristeza de la novela es que, precisamente porque yo creo que quiere hacer una crítica feroz al capitalismo, la gran tristeza de la novela es que John Steinbeck nos pone a estos dos personajes estrellándose una y otra vez contra el muro de la clase social a la que pertenecen. Es como que no pueden salir de ahí, no van a salir de ahí, es imposible salir de ahí porque el sistema está conformado de manera que alguien esté arriba y que los de abajo siempre estén abajo o casi siempre estén abajo, que sea imposible salir de ese lugar, de ese pozo en el que se encuentran. Además de toda esta historia que hay entre ellos, tú vas viendo cómo se mastica la tragedia, perdonadme por una expresión tan manida, pero es que vas viendo cómo se mastica la tragedia hasta que realmente la tragedia se produce. Y el final es muy, muy impactante, afecta realmente al lector porque uno de los personajes principales lleva a cabo un acto terrible, pero lo hace por amor, por evitar males mayores y sufrimientos más grandes. Por amor hace algo muy duro y al hacer algo muy duro desaparece para siempre la esperanza de conseguir esa utopía, esa granjita, esa vida mejor. Es tristísimo. Aparte es una novela en la que se trata el tema del racismo y también del machismo. El racismo se ve en un personaje negro que hay en la granja que siempre está solo, no puede entrar en los barracones donde duermen los blancos, casi no hablan con él, no tienen trato con él, y se ve cuando entra Lenny, que es como un niño pequeño y no sabe las convenciones sociales de que a los negros hay que dejarlos aparte y demás, que era tal y como se vivía en ese sur de los Estados Unidos en ese momento. Bueno, sur no, oeste, en el oeste, porque ellos están en California. Entra y habla con él y ves cómo este personaje negro está necesitando socializar porque está tan solo que se vuelve loco, él lo dice literalmente. E igual de sola que este personaje, que este negro, está la mujer de Curly. La mujer de Curly como única mujer que aparece, porque se nombran las prostitutas del pueblo al que ellos van a veces después de cobrar, ¿no?, el mes de trabajo y tal, pero no aparecen. La única mujer que aparece es la mujer de Curly, que no tiene nombre, simplemente su rol de mujer de Curly es una mujer que se considera una mala mujer porque el marido está como siempre buscándola y entonces eso significa que ya no está donde tiene que estar, que es en su casa, donde el marido la puede encontrar siempre. Además es bella, es atractiva, busca la compañía de los hombres y no tengo tan claro que solamente busque la compañía por una cuestión puramente erótica, aunque ellos piensan que sí. Yo creo que es una soledad terrible y absoluta. Ella se ve tan sola como el chico negro que trabaja en la granja y simplemente está buscando hablar con alguien más que con su marido. Además tiene sueños de grandeza, es un poco coqueta, pero yo creo que más que nada es la soledad lo que la mueve. Pero aparece como un ser casi demoníaco, ¿no? Entonces es el negro y la mujer como seres muy marginados. Ya os digo, bueno, el negro, la mujer y el pobre, los pobres, ¿no? Así que me ha gustado muchísimo la manera de escribir la novela, la manera de presentar a los personajes e incluso una cosa que he leído que se le criticaba bastante a John Steinbeck y que era, lo acusan de sentimentalismo. Sí, es cierto que cuando retrata las clases bajas de la sociedad norteamericana no lo hace de una manera seca y brutal como podemos encontrarnos en Joe Infante o en Charles Bukowski. Por cierto, a este último lo estoy releyendo últimamente intentando, pues no sé, congraciarme con él porque no lo soportaba, pero no lo soportaba hace un montón de años y ya no sé ni por qué no lo soportaba. Pero bueno, a lo que iba, no es esa manera seca y brutal. Sí es cierto que hay sentimentalismo en su obra, pero yo no considero que sea malo, ni considero que sea excesivamente sentimental esta novela. Es una novela de
unos seres que tienen muy poco y que lo poco que tienen lo pierden y se quedan absolutamente sin nada. Pero ya no es sin nada material, es sin compañía, sin afecto, sin apoyo, sin alguien al que le intereses verdaderamente, sin el sueño de un mañana mejor. O sea, se les despoja de todo. Claro que es una novela sentimental o con un toque sentimental, pero sinceramente yo no creo que esto sea algo que tengamos que como que echarle en cara a John Steinbeck. Yo ya me he comprado Al este del Edén, aunque tengo pensado leer primero Las uvas de la ira. Tortilla Flat creo que no es una novela para mí porque parece ser que es un poco cómica y a mí me está gustando esta vertiente un poco más dramática de John Steinbeck, o sea que creo que voy a seguir la lectura esta más dramática. Para mí es mi mejor lectura del mes de noviembre porque yo ahora me lo quiero leer todo de Steinbeck. Me ha dado a mí el ataque de Steinbeck, que me lo tengo que leer todo. Y creo que es una novela profundamente conmovedora, muy bien escrita y que además no olvidas, se lleva una parte de tu corazón. O sea, esto ya va al margen de la calidad literaria que creo que la tiene y mucha. Desde el punto de vista emotivo como lectora se llevó una parte de mi corazón esta novela. Me ha parecido extraordinaria y ya os digo, la mejor lectura del mes sin duda. Y eso que que la competencia es dura porque ya veis que os acabo de hablar de Los adioses, que os acabo de hablar de Berlin Alexanderplatz, que son lecturas de gran calidad. Pero John Steinbeck es otra gran sorpresa, como en el caso de Berlin Alexanderplatz, es una gran sorpresa. Yo, por ejemplo, de Onetti ya me esperaba que me fuera a gustar porque Onetti me gusta mucho, lo considero un gran autor. Steinbeck no tenía esa opinión de él tras leer, pues con 12 años o así, La perla en el colegio, pues me quedé como muy resabiada, nunca quise volver, porque sufrí muchísimo con esa novela, sufrí mucho, de verdad. Además era una lectura obligatoria, que quizás si hubiera sido una lectura opcional la hubiera abandonado, pero lo pasé francamente mal con el niño, con toda la historia. Bueno, pues muy mal, qué triste no haber llegado hasta ahora a John Steinbeck, pero bueno, nunca es tarde y yo creo que el principio de año, pues entre diciembre, enero, bueno, antes del verano, leeré por lo menos Las uvas de la ira fijo y Al este del Edén supongo que también. Bueno, esto sería todo por hoy. He leído más libros, por ejemplo he leído El ruletista de Cartarescu, mi primer Cartarescu, pero no estoy todavía preparada para hablar del ruletista. Lo leí 2 veces, es un relato de unas 40 páginas, voy a leerlo una tercera vez, tiene muchísima enjundia, son obras que requieren de más de una lectura y de un tiempo de reposo y de reflexión antes de hablar de ellas, o sea que os hablaré próximamente. Y en estos momentos en los que estoy grabando el vídeo estoy leyendo La casa del padre de Carmele Hayo, creo que se pronuncia así su apellido. Me está gustando muchísimo, ni siquiera sabía que existía esta autora. Y lo mismo, en próximos vídeos, también esta última, La casa del padre, es una recomendación vuestra. Así que gracias por todas las recomendaciones maravillosas que me estáis dando. Yo las voy a ir leyendo poco a poco o no tan poco a poco, porque ya veis que de repente este mes he leído casi solamente vuestras recomendaciones. Muchísimas gracias por escucharme cada semana, por comentar, por darme tantas recomendaciones literarias, descubrirme obras, descubrirme autores. Gracias por estar ahí, por el cariño que me dais, que de verdad que lo transmitís cariño y respeto en los comentarios y no sé, estoy muy emocionada y muy agradecida con todo lo que estoy recibiendo a través de este canal. Muchas gracias, lo dicho, lo reitero 1000 veces y hasta la próxima semana. Bueno, una cosa, como se acerca Navidad y empiezo a tener más tiempo y tengo muchísimas ideas, probablemente durante un tiempo haya dos vídeos a la semana. No esta semana, quizá empiece la próxima. Bueno, el viernes siempre habrá vídeo, a no ser que haya un cataclismo, en fin, universal, habrá vídeo, pero quizás los martes también haya algún pequeño vídeo con recomendaciones y demás. Ahora ya cuando empiezo a tener tiempo ya estoy enganchada a hablaros de libros, la verdad. O sea que en cuanto tenga tiempo, pues eso, grabo más de un vídeo. Quizá vídeos más cortos porque, no lo sé, a veces me da la sensación de que es que hablo demasiado de los libros, aunque esto es lo que se llama un wrap-up, ¿no? Que es un resumen. No me nace decir he leído esto y brevemente va de esto y me ha gustado mucho. Yo
Al final me gusta hablar de libros de otra manera y al final, bueno, pues siempre me acaban saliendo los vídeos muy largos. Bueno, pues para que no salga mucho más largo este vídeo, me despido ya. Hasta la próxima semana. Gracias, chao.